Benditos los que vienen a esta interpretación a la luz de las Escrituras de este suceso que viene ocurriendo allí en Europa Oriental. Hemos puesto ahí en nuestra presentación un oso, ¿no? ¿Qué significa esta invasión de Rusia? Y ya les vamos a explicar que el oso no tiene que ver nada con el libro de Daniel, ¿no? Estamos escuchando voces en los medios de comunicación, estamos escuchando enseñanzas. Escuchaba también el día de ayer una explicación sobre este suceso que hoy toma el quehacer mundial. Y indudablemente que una cosa es entender este suceso a la luz de las Escrituras con una mente occidental, y otro quehacer es entender las Escrituras con la mente como Israel lo entiende. Y es indudable que hay un contraste ahí. Y eso es lo que justamente hoy vamos a querer compartir con usted. Amada familia, amado hermano, amado líder. Usted dirá, seguramente entenderlo como Israel entiende las Escrituras es judaísmo. Hermano amado, es cierto, la religión de Israel es el judaísmo, pero dentro de Israel también hay judíos que han aceptado al Mesías como su Salvador. Ellos son los verdaderos judíos mesiánicos, que su vivir no tiene que ver nada con vestimentas ni con el judaísmo. No tiene que ver nada con ritos rabínicos. Todo su vivir es como el Mesías, como Jesucristo manda que ellos vivan. Además, el apóstol Pablo en el capítulo 11 de los Romanos empieza con una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, de ninguna manera. Es más, en el versículo 11 dice que ese tropiezo de el pueblo judío ha sido, por causa de ese tropiezo, hay salvación para los gentiles. Yo cuando veo a los judíos que hoy viven en Jerusalén, que viven en Israel, veo a uno de ellos y digo que el tropiezo, el judaísmo que ellos practican, con vestiduras, con ritos rabínicos, a mí me impresiona, porque ese tropiezo de ellos, ese sacrificio, no sé si llamarles sacrificio, hace que un gentil, como usted y como yo, hayamos sido salvos y algunos más así lo serán. Y en el versículo 15 del mismo Romanos 10, el mismo apóstol Pablo dice, ¿cuánto más, dice, será su restauración? ¿Cuánto más será su restauración? Por eso que le animo a que
amemos a Jerusalén, oremos por Israel. Tomando este tema que hoy nos trae, quisiera animarles actualmente como ministro de Jesucristo de la Iglesia Apostólica de Restauración. Le he denominado predicación, enseñanza. Es un poco más de lo acostumbrado que puede estar usted, que tiene estos cultos que vengo compartiendo ya casi este mes de todo este año, un poco más de una hora 15, hora 10, a veces 50 minutos. Es lo inusual, pero aleluya por lo inusual. Y estamos compartiendo el libro de Apocalipsis y hemos comenzado con los 7 mensajes a las congregaciones del libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y justo este domingo 6, creo, voy a estar predicando y enseñando el mensaje a la congregación de Éfeso. Nosotros dejamos ahí en nuestro Facebook el link si usted tiene a bien participar de este culto. Bien, y como lo venimos haciendo a la luz de las Escrituras, y hemos aprendido gracias a la amistad que tenemos con uno de los pastores judíos mesiánicos, que es un latino, y él vive más de 20 años allá, tiene una congregación no muy grande, allá no es tan fácil como lo es aquí en Occidente, poder compartir el Evangelio. No es prohibido, pero no es muy fácil. Justamente por lo que les explicaba de Romanos capítulo 11. Pero siempre Dios se reserva un remanente, y este remanente allá en Jerusalén está creciendo. Y se cumple. Y esto seguramente puede alterar un poco el pensamiento occidental, pero el Señor Jesucristo siempre va a cumplir sus protocolos. Nuestro Dios Todopoderoso siempre tiene protocolos. El Evangelio del Reino de Dios fue extendido desde Jerusalén. Y hoy, en este segundo derramamiento de su Santo Espíritu, como venimos enseñando ya desde el 2020, está ocurriendo lo mismo. Se está volviendo al diseño original del reino de Dios, de entender el reino de Dios. Y en razón a eso, pusimos nosotros ante este suceso actual Gog y Magog, ¿no? Mire usted, Gog y Magog, a la primera no es la vencida. Entonces primeramente quiero llevarles a un gráfico, ¿cierto? Ahí está. Y antes vamos a estar tomando algunos versículos, especialmente Ezequiel 37, 38, 39, Lucas también 19, y le animo pues a que
pueda usted tomar nota, así como la gracia de Dios siempre nos acompaña. Aleluya. Antes, vamos a entender algo que Magog, en Ezequiel 38 y 37, 38, habla de una tierra, ¿no? Es una tierra. Gog es el líder de esa tierra, de esa región, o vamos a llamarle de una coalición en estos días, de una coalición en estos días. Le animo a que lea usted el 4º sello del libro de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 6, lea usted los versículos 7 y 8. Vamos entonces, es el fin, este suceso que hoy está en todos los noticieros, púlpitos, que está ocurriendo en Europa Oriental. Es el fin. Antes quisiera que usted viera este gráfico, y aquí tenemos la región de Jafet, la región de Sem y la región de Cam. Y sabemos que estos son los hijos de Noé, ¿no? Son los hijos de Noé después del diluvio, y a fin de multiplicar la tierra, los hijos de Noé se distribuyeron en estas regiones, en estas zonas, ¿no? Entonces, siempre yo reviso una notas, porque hemos tomado nota para poder traer la verdadera interpretación de este suceso. Nosotros sabemos que Israel es considerado el reloj profético. ¿A partir de cuándo? A partir de el 14 de mayo de 1948. Antes de eso, había muchos judíos en todo el mundo, y especialmente en la zona de Europa Oriental, en la zona de Europa Occidental. Había también en partes del África, y muy pocos en la zona de el Medio Oriente, ¿no? En los alrededores de Jerusalén. Miren lo que le voy a decir, y a veces los pensamientos de Dios y los planes de Dios no son como los que nosotros podamos tener. Por eso, mire lo que le voy a decir. Durante la Segunda Guerra Mundial ocurrió un hecho de mucho impacto en el pueblo judío, que fue el Holocausto. Y el Holocausto, es cierto, fue un tema muy impactante, de mucha impresión, de mucha tristeza y calamidad para el pueblo judío. Y a veces Dios tiene que usar circunstancias. ¿Con qué propósito? De que su pueblo vuelva a su tierra, a la que Él le prometió. Y es así. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial llegó hasta el año 43, 44 aproximadamente. Y después de ese periodo, el 14 de mayo de 1948 es que se reconoce
a la nación de Israel. Y ahí comienza nuevamente la repatriación, el volver de los judíos a su tierra hasta el día de hoy. El holocausto era un plan de Dios. Así como puede ser estas circunstancias de guerra, porque hoy Ucrania tiene muchos judíos. Inclusive el presidente de Ucrania es judío. En Lucas 19:42 hasta el 44, ahí el Señor Jesús hablaba de lo que le iba a suceder a Jerusalén, ¿no? Que en el 44, versículo 44 de Lucas 19, ¿no? De Lucas 19, decía que no se dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación. Tuvieron que pasar 40 años. Nosotros sabemos que el Imperio Romano destruyó, ¿no? Hizo que el pueblo judío huyera de Judea. Y ahí comenzó la diáspora, ¿no? Para diferentes ciudades del mundo de ese tiempo. Sabemos que el Señor Jesucristo tiene que volver nuevamente a su pueblo. Tiene que volver. Quiero compartir con ustedes Ezequiel 37. Uno de los capítulos más tratados, uno de los capítulos más interpretados de algunas u otras maneras. Vamos a buscar Ezequiel 37 aquí. Y que habla sobre los huesos secos, ¿no? Se han sacado una diversidad de interpretaciones evangelísticas, pero en realidad este capítulo trata de el pueblo de Israel, ¿no? En el versículo 11 dice: entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son todos los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel. Entonces, trata de esa nación, y es así que en el año 1948, con la instalación de Israel, se le denomina el reloj profético. Apenas se instaló, 6 naciones le atacaron en ese día. Esas naciones fueron Arabia, fueron Siria, fueron Irán y fueron Irak. Y algunas más. Después de eso, ya nosotros sabemos que en el camino, el año 1967, 10 de mayo de 1967, Israel, como lo vemos por aquí, ¿no? Lo vemos por aquí, en este círculo, recupera Jerusalén como su capital. Ahí se cumple el árbol de la higuera con su fruto. Estaremos tratándolo de esto un poquito más adelante. Hoy, marzo del 2022,
Estamos viendo un suceso que impacta a todos los medios de comunicación y todas las familias, inclusive a muchos líderes del mundo. ¿Qué está sucediendo? ¿Es la última hora? ¿Estamos ya en el tiempo del fin? Indudablemente que tengo que decirle que sí. Y cuando decimos última hora, usted dirá, pero eso se viene anunciando desde los tiempos de los apóstoles. No es el momento, pero quisiera decirle que los postreros días tienen 3 partes. Habrá algún momento en que les pueda enseñar el libro de Daniel, que también la gracia de Dios nos ha permitido entenderlo a la luz de las Escrituras y como piensa Israel, como piensa un judío. No soy judío, soy un gentil, pero he aprendido en el transcurso de un par de años y seguiré entendiendo indudablemente mucho más a fin de poder que el evangelio del reino sea extendido en su verdadero contexto y verdad, porque eso es lo que hoy se necesita ante tanta confusión, puntos de vista, teología e interpretaciones. Bien, actualmente Irán, miren lo que le voy a decir, Irán es lo que en el Antiguo Testamento era Persia, Irak era Babilonia, pero vamos a Irán. Actualmente Irán ha movilizado ya una coalición para que Magog, o sea, la tierra de Magog, tierra o región que agrupa algunas naciones, ¿no? Irán necesita hacer una coalición para que Gog se manifieste, que es el líder de Magog. Para que aparezca Gog, ¿no? Magog debe nacer con una coalición. Ahora miren lo que les voy a decir con sumo cuidado, porque voy a cambiar un poco la manera como hoy diversos líderes en teología, pastores de congregaciones, han puesto delante de los oyentes, inclusive por la televisión, cómo es este tema del cuarto reino, que habla el libro de Daniel, ahí en el capítulo 7. Como les vuelvo a decir, Irán ya movilizó una coalición. ¿Qué es una coalición? Es lo que vendría a ser Magog. Y de ese Magog tiene que surgir Gog, el líder, que vendría a ser el líder del cuarto reino del cual hablaba Daniel. Muchos dicen, las enseñanzas occidentales, que el líder, que Gog, iba a ser Roma, ¿no? Otros dicen que iba a ser Rusia.
Hay una diversidad de enseñanzas para todos los gustos e interpretaciones. Pero quiero decirle algo, que cuando uno busque usted en Google Maps y vea usted cómo fue el Imperio Romano antes en el Antiguo Testamento, qué zonas conquistó, y usted se va a dar cuenta que no llegó, no llegó a conquistar Irak, no llegó a conquistar Irán. O sea, esta zona de acá no la conquistó. Por lo tanto, o sea, nunca llegó a Persia, nunca llegó a Babilonia. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, o sea, la venida del Señor Jesucristo, el cuarto reino, es decir, Gog y Magog, tienen que estar en pie. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Las Escrituras nos dicen que tiene que surgir primeramente un movimiento religioso. Un movimiento religioso. Ahora mire lo que le voy a decir. Ese movimiento religioso es la antesala, es el camino que le va a abrir al anticristo. Lo que va a suceder, ¿qué ocurre hoy? Hoy, Irán ha hecho ya una coalición con Rusia y con China. Ya le voy a decir cuáles son los motivos. Irán, indudablemente, tiene una religión que es el islamismo. Y este islamismo se ha extendido tanto en la zona de Europa que, hermano amado, es increíble lo que le voy a decir. Por un niño europeo que nace en esta zona, por un niño europeo que nace en esta zona, por un niño europeo que nace en esta zona, 8 musulmanes han nacido en Europa Occidental y en Europa Oriental. ¿Se da cuenta usted de lo que le estoy diciendo? Israel, si usted lo ve acá, con Irán no se lleva. Por eso que Irán ha necesitado hacer una coalición con el norte. Y es importante porque más adelante vamos a ver por qué con el norte, por qué con Rusia, por qué con China. ¿Por qué ellos necesitan de Rusia y necesitan de China? El año pasado, algunos que vieron una enseñanza que hice sobre el comunismo religioso. ¿Les suena esto? Rusia, China, Irán, comunismo religioso. Y decíamos que el comunismo religioso es la fachada del anticristo, es la fachada de God. Es necesario que estas no son las únicas 3 naciones, ¿no? Como vamos a ver un poquito
más adelante. Está usted, espero, impresionado, ¿no?, sobre el comunismo religioso, ¿no? ¿Cuál es la política de Rusia? ¿Cuál es la política de China, que está un poco más acá abajo? ¿Y cuál es la religión de Irán, ¿no? Es bien impresionante. No hay nada casual. Nada casual, hermano. Nada es casual. Ahora bien, vamos también quiero decir algo a mis... Si usted tiene familia, usted dirá, ¿y Estados Unidos no lo veo? Bueno, en el calendario profético, Estados Unidos no aparece. No aparece. Todo el calendario profético, hermano amado, se centra en Jafet, en Sem y en Cam. Es decir, en Europa occidental, Europa oriental, África y el Medio Oriente. Aquí se centra todo el calendario profético del mundo. Vamos al siguiente. Usted se habrá dado cuenta que al momento de la presentación puse al costado de Rusia el oso, como lo vengo poniendo ahora. Fíjese usted, Rusia hoy, desde el año 2000, es el símbolo del partido político Rusia Unida. En los Juegos Olímpicos de 1980 el símbolo fue un oso. Es decir, el símbolo actual de Rusia es el oso, que no tiene que ver nada con el oso del libro de Daniel, que como sabemos, en la visión que tuvo Daniel, el oso representa a Persia, a los medo-persas, ¿no? Ok. Hoy, hermanos amados, marzo del 2022, Rusia, Irán y la China son una coalición. Actualmente, Rusia en su intervención sabía de los impactos que iban a suceder. Por eso tiene una fuerte coalición con China por un tema financiero. ¿Se va dando cuenta usted actualmente, no? Ahora, usted dirá, pero hasta el momento solamente veo 3. Bien, hablando a la luz de las Escrituras, a fin de cumplir Daniel 7:7, tienen que haber 5 países de Europa y 5 países del Medio Oriente para que se cumpla Daniel 7:7, cuando habla del cuarto reino, ¿no? ¿Qué habla Daniel 7:7? Yo se lo voy a leer aquí. Después de estas, veía en visión nocturna la cuarta bestia, terrible, fuerte y extraordinariamente poderosa, la cual tenía grandes dientes de hierro, devoró, desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas. Era distinta a todas las bestias que le precedían y tenía 10 cuernos.
Es decir, tienen que haber 10 naciones. En el camino se van a unir otras naciones. Y para que se cumpla el calendario profético tiene que aparecer Israel. El presidente de Ucrania es judío. Se le preguntó a él si iba a volver a su tierra. Él dijo, no, tengo que estar aquí al frente de Ucrania. Hasta el momento, hermanos, solamente hay sanciones, ¿no? Solamente hay sanciones vía la OTAN. ¿Qué es la OTAN? ¿No? La OTAN fue una coalición de naciones donde se incluye también Estados Unidos a fin de evitar cualquier ataque del Medio Oriente, de esta zona de aquí hacia estas zonas de acá y zonas de América. Eso es lo que es la OTAN. Por eso que hay una excusa de Rusia de no permitir que Ucrania forme parte de la OTAN, porque como ustedes se darán cuenta, es una nación muy grande y por lo tanto los límites de Rusia estarían muy comprometidos si es que forma parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque cuando algún país fuera de la OTAN interviene, aún sea por el país más pequeño, digamos, Bulgaria o este que está por acá arriba, ¿no? El más chiquito, los más chiquitos, ¿no? Se vienen encima todas las naciones de OTAN, incluyendo Estados Unidos, contra aquella nación que le afecte. Hoy hay sanciones, solamente sanciones para Rusia. Escuchaba que en esta semana habían sanciones para Rusia. Estados Unidos le estaba reteniendo 160.000 millones de dólares. Actualmente el tipo de cambio ahí en Rusia, en los rubros, ha pasado a ser el doble de lo que estaba 50 y tantos para llegar a casi 60 y tantos, ahora está en más de 100. No, más de 100. Entonces, eso ya indudablemente hay impacto en la población rusa. Quiero pasar a otro cuadrito. Seguimos con la misma. ¿Por qué Rusia está invadiendo a Ucrania? Ucrania tiene muchos recursos naturales. Recuerde usted que Rusia, por sus condiciones climatológicas, no tiene mucha agricultura, ¿no? Y tiene que importar mucha agricultura para el quehacer de su población. Otro suceso también importante, y es aquí que justo escuchaba en estos días que de una noticia muy interesante, ¿por qué a la fecha solamente la OTAN, ¿no? y Estados Unidos de América solamente le dan sanciones? ¿Por qué no apoyan con tropas a Ucrania? Y entendimos algo. Acá hay un tema económico. Acá hay un tema, si hago esto, me quitan esto. Actualmente Rusia, a través de Alemania, exporta gas a Europa occidental. Inclusive
parte de la Europa oriental. Y los recursos de consumo de Europa es el 40% del gas de Rusia. Hasta este momento, Alemania se ha mantenido muy sutil. Escuchaba que antes de este conflicto bélico, Alemania le dijo a Rusia: te vamos a apoyar con un hospital andante. Y ellos decían: ¿pero por qué? ¿Qué es lo que va a suceder? No sé, amado hermano, pero yo creo que Rusia, de alguna manera, no puede chantajear a los países de la OTAN a fin de que Ucrania no pertenezca. Porque al parecer, el poder económico que tiene por el gas que les exporta hace que la OTAN no acepte aún a Ucrania y solamente puedan levantar sanciones, puedan estar llevando víveres, Cruz Roja, solo asistencia social, nada de asistencia armada. Hay un tema económico, El año pasado, finales creo ya del año pasado, nosotros sabemos que Israel, su potencia productiva más está relacionada en la agricultura y está relacionada con la tecnología. Es increíble. La vez pasada que veía noticias sobre Calvin Klein, son judíos. Usted sabe quién es el creador de Facebook, también un judío. Allá en Israel se creó el riego a goteo, que hoy es aplicado inclusive aquí en Perú como en muchas naciones. Es tecnología de Israel. Pero a finales del año pasado, un poquito creo antes, Israel encontró gas. Algo inusual en su territorio, algo inusual en su región. Actualmente, si ocurriera una mayor sanción por parte de la OTAN y Rusia tuviera que suspender el 40% del consumo de gas que exporta a Europa, indudablemente Europa miraría a Israel. Y si Israel empieza a exportar gas a esta zona, se ganaría la enemistad de Rusia. ¿Por qué Irán hace coalición con Rusia? Porque actualmente en Siria, tiene bases nucleares. Fíjese, y está al norte de Israel. Quiero leerles algo. Ezequiel 38, 10 y 12. Mire usted lo que dice. Ezequiel 38, 10 y 12. Así dice el Señor de señores.
En aquel día subirán intenciones a tu corazón. Si usted lo ve más arriba, está hablando de Gog. En aquel día subirán intenciones a tu corazón. Y concebirás un plan malvado y dirás: subiré contra una tierra próspera e iré contra los que viven confiadamente. ¿Quiénes serán? Ustedes dirán. Ya viene. Es impresionante, hermano, cómo no hay coincidencia. Que no tienen muros, cerrojos ni puertas, a fin de llevar cautivos y tomar botín, y volver tu mano contra los lugares desolados que han sido habitados, contra un pueblo que fue recogido de entre las naciones. ¿De quién está hablando? Ya usted sabe, de Israel, que ha adquirido ganado y posesiones, que habita en lo mejor de la tierra. El gas va a ser una producción muy intensa próximamente, ya en Israel. Ezequiel 37, 21, 22. Y diles: así dice el Señor de señores, he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel entre las naciones a donde fueron, los recogeré y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos sus reinos. Si ocurriera una tercera guerra mundial, hermano amado, habría todo un cambio en el calendario del Medio Oriente. Rusia, como dije, tiene sus bases, tiene una base nuclear en Siria. Rusia tiene varias naciones amigas en América. Si hay hermanos, si usted tiene familia en estas naciones que voy a mencionar, oren por ellos. Las naciones amigas de Rusia en América es Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, y cada vez más los argentinos, aunque resulte casi no creer, pero sí. Rusia e Irán se apoyan. Y Rusia tiene el apoyo, más acá abajo, de la China. Pero miren, ante todo eso, Ezequiel 39, del 1 al 5. Tú pues, oh hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así dice el Señor de señores, he aquí que yo estoy contra ti, Gog, gobernante y príncipe de Mesec y de Tubal. Te aquietaré y te reuniré, te haré subir desde los más distantes lugares del norte y te traeré a los montes de Israel. Yo desviaré tu arco de tu mano izquierda y tus flechas de tu mano derecha.
Caerás tú junto con todo tu ejército y la multitud de pueblos que están contigo sobre los montes de Israel, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Te he dado por comida, caerás sobre la superficie del campo, porque yo he hablado, declara el Señor de señores. Nuestro Padre Celestial, Dios siempre va a proteger a sus hijos, siempre. Y usted dirá, solo a los hijos de Israel. Recuerde, el libro de Romanos nos habla en el capítulo 11 del árbol de olivo, donde hay una rama natural que son los judíos y hay una rama silvestre que somos nosotros los gentiles. Ambos conectadas a la misma raíz, a la Israel espiritual. Somos hijos de la Israel espiritual. Dios siempre nos va a proteger. Cuando Israel recupera Jerusalén el 10 de mayo de 1967, empieza a dar frutos. Comienza la última generación. ¿Y cómo es que determina uno la última generación? Lea usted el libro de los Salmos en el capítulo 90. Ahí habla de los años que tiene una generación. ¿Cuántos años tiene esta última generación? El Señor dice, no pasará esta última generación. Estamos en la última generación. Pero siempre debemos recordar que Dios siempre va a proteger a los hijos de Israel espiritual. Y termino con esto. Ayer, porque con mi familia nos reunimos en casa todos los miércoles para orar, no solo por la familia peruana, sino por las familias del mundo, más aún en este contexto. Y ayer oramos por la familia que siente que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y orábamos acorde con Mateo 24. Porque allí el Señor Jesús hablaba de estos días, de estas guerras, de estos rumores de guerra, de otros sucesos climatológicos, de salud, y una cosa que nos ocupamos de ese versículo, que estas maldades, que esta violencia que se ha concentrado en niveles muy altos en esta última generación, no apague el amor de ellos. Que no se apague el amor de los que verdaderamente creyentes en el mundo aceptaron a Jesús como su Salvador, como su Mesías. A fin de que, porque en ese mismo versículo dice, y los que perseveren serán salvos. Hablamos mucho de esa palabra perseverar. Perseverar tiene que ver con ser un conductor
de la palabra revelada de verdad, que es lo que hemos venido enseñando, el maná escondido, esa palabra que diariamente uno debe recibir. Una cosa es la escritura, otra cosa es la palabra revelada. Eso es lo que nos permite perseverar, para que en medio de estos sucesos mundiales, antes de la venida del Señor Jesucristo, seamos salvos. Hasta aquí. Esperamos haber contribuido a esclarecer un poco las inquietudes. Si más adelante tuviéramos que hablar algo más de este tema, lo haremos. Pero hemos dado lo que hemos tenido que dar y solamente, como siempre digo, Yeshua Adonai es tu gloria. Una bendición para cada uno de ustedes.